Vamos a continuar invitándoles que abran su Biblia. Los que tengan su Biblia a la mano ahí, por favor, abran su Biblia en el Salmo 123. Salmo 123, versículo 1 y 2. Es palabra de Dios que seguirá hablando a nuestras vidas, pero también fortaleciendo nuestro espíritu. Gloria a Dios. Salmo 123, 1 y 2, que lo leeremos así para honra y gloria de nuestro Dios. Dice así: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Amén. Gracias por esta palabra hermosa, palabra que yo tengo la seguridad, la certeza que fortalecerá nuestras vidas, nos levantará el ánimo. Ahorita que realmente todos nosotros y aún el mundo entero estamos pasando por situaciones difíciles, ya sea enfermedades físicas, problemas familiares, económicos o de cualquier otra índole, Señor, o porque murió un ser querido. Tal vez cada uno de nosotros tengamos problemas también espirituales, ¿por qué no? Ese problema muchas veces de la falta de oración en nuestras vidas, que no le dedicamos ese tiempo al Señor. Ese problema muchas veces espiritual que nos da flojera, nos da sueño de escudriñar las Escrituras. Muchas veces aquellos también problema espiritual podría ser la falta de ayuno, que podemos hacer lo bueno y no lo hacemos, y entonces no estamos ayunando. Aún la falta de consagración a nuestro Dios lo podríamos considerar como algunos de los problemas espirituales que tenemos dentro de nuestra vida. Y sobre todo otro problema espiritual que podíamos tener es la obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos. Pero yo le invito en esta hermosa mañana que si fuera así, que si tuviera alguno de los problemas que hayamos enumerado, examinemos nuestra vida. ¿Cómo está ahorita actualmente nuestra vida? ¿Está en desánimo? ¿Está en inconformidad con nosotros mismos? Es muy importante que nosotros examinemos primeramente nuestra vida y luego enseguida darle permiso a nuestro Señor Jesucristo para que Él examine nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña en el libro de David que David constantemente le pedía al Señor: examíname, examina mis pensamientos, examina mi vida. Porque tal vez nuestra mirada muchas veces no la estamos poniendo en el Señor. Tal vez nuestra mirada está muchas veces hacia las cosas del mundo, a las cosas que nos llaman más la atención, a las cosas que nos hacen más fáciles poner la vista en ellas. Por eso, el día de hoy vamos a tomar el ejemplo del salmista David, que siempre, aún en sus salmos, nos enseña a través de la palabra, que en todas las circunstancias que él estuvo viviendo dentro de su vida, y nos enseña a través de las Escrituras en varios salmos, cómo él dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Es importante que nosotros también cada día mantengamos nuestra mirada en ese Dios todopoderoso que tenemos, ese Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, que siempre nos está rodeando como un escudo a su favor. Tenemos la solución en nuestras manos a las situaciones que estén pasando dentro de nuestra vida, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén por ello, porque Dios está con nosotros, porque aún en las circunstancias, pruebas, luchas y dificultades que estuviéramos pasando, Dios nos sigue abrazando como un escudo a su favor. Nos sigue animando a seguir adelante tomados de su mano. Entonces, ahora en este día, al analizar su vida, yo le recomiendo ponga esas dificultades, problemas
situaciones que estén en su vida en las manos de Dios. Pero sobre todo, ya sea su problema espiritual o físico, no quite su mirada del Señor. Tengamos siempre presente que Jesús es la respuesta cuando Él nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida, pero Él es la respuesta y la respuesta siempre la tenemos a nuestro alcance, siempre la tenemos a la mano porque dice, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, ahí están las Escrituras animándonos a cada uno de nosotros, a nosotros principalmente dentro de nuestra vida cristiana, que sabemos que para Dios todas las cosas son posibles, que sabemos que todas las cosas provienen de Dios. Yo le invito a que siempre estemos atentos, escudriñando las Escrituras y sobre todo siguiendo el ejemplo que nos dejó el salmista David en su palabra. Él nos dice, a ti alcé mis ojos, dice, a ti que habitas en los cielos. Y luego en el versículo 2 nos dice así, he aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, así los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Mire, vamos a recapitular un poquito este versículo. En los tiempos antiguos, los amos se dirigían a sus siervos a través de señales, no les hablaban, pero los siervos tenían que siempre estar pendientes a sus manos. Igualmente, las siervas tenían que estar atentos siempre a las manos de sus señores. Yo, analizando este pasaje, este versículo, yo me acuerdo que yo viví una vida similar, parecida, cuando mi abuelito, por parte de mi papá, que siempre vivimos con él era su manera de mandar. Yo tenía que estar atento a sus manos. Si estaba parado en alguna parte, él nos señalaba el lugar de las cosas que él necesitaba, en las cosas que él quería. Y siempre entendí ese tipo de lenguaje que con puras señas en sus manos, yo le llevaba lo que necesitaba, lo que él me estaba pidiendo. Así nosotros también, como cristianos, como hijos de Dios, regresemos un poco a las sendas antiguas y podamos entender y darnos cuenta que en las manos de Dios está todo lo que necesitamos. Porque Dios nos dirige, Dios nos provee, Dios nos protege y Dios nos abraza a través de sus manos a cada uno de nosotros, sobre todo en los momentos de dificultad, en las situaciones que estemos pasando dentro de nuestra vida. Nosotros tenemos que estar conscientes que debemos estar buscando siempre las cosas de arriba y no de las de la tierra, las cosas que son espirituales. Recuerde que nuestro papá Dios, ese Dios bendito, omnisciente, omnipotente y omnipresente que tenemos, Él es espíritu. Por lo tanto, también como sus hijos, debemos de vivir en el espíritu y debemos ver las cosas espirituales también como Él las ve en el espíritu. Pero si nosotros sabemos que realmente Dios habita en las alturas, que está en el cielo y que está sentado a la derecha del Padre, debemos siempre estar atentos hacia Él para ver sus manos, para ver qué realmente Él nos quiere decir que hagamos cada uno de nosotros, porque debemos de tener esa disposición en nuestra vida, de estar atentos a sus manos, a sus señales que Él nos envía a través del Espíritu Santo, para dirigiendo nuestra vida, dirigiendo nuestros pensamientos. Hay que tener nuestra mirada siempre hacia el cielo, hacia Dios, porque es lo esencial, es lo que realmente enseña las Escrituras en diferentes versículos de nuestra Biblia. Es lo que enseña la palabra de Dios.
que siempre estemos con nuestra mirada firme y puesta solo en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios siempre nos va a ir dirigiendo, siempre nos va a ir guiando. Y nos dice David en el Salmo 11:4, dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, que somos nosotros, cada uno de sus hijos, sus ovejas de su prado. Él siempre va a estar en su santo templo, en su santo monte. En algunas veces las escrituras le dice a este santo monte el monte de Sión. Ese lugar que Dios tiene santificado para él, y aún que nosotros dentro de nuestra vida también debemos de tener ese monte de Sión en nuestra casa, en nuestro hogar. Por eso el salmista en el Salmo 141:8 dice: por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. Nuevamente David preocupándose por tener siempre su mirada, confiando siempre en el Señor, sabiendo que al tener la mirada en nuestro Señor Jesucristo, Él obtendría la respuesta. Y así también cada uno de nosotros, ahí tenemos la respuesta, ahí tenemos la solución, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que así estén siempre nuestros ojos, como enseña el Salmo 123:2, puestos los ojos en nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Dirigiéndonos a través de la palabra, si nos vamos al Salmo 121:1 y 2, ¿qué nos enseña este mensaje de su palabra? Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y bendito sea el Señor, porque Él mismo nos da la respuesta en la palabra en el siguiente versículo, donde nos dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y podríamos decir que también los montes, Él los hizo todo, porque Él lo hizo todo. Este versículo, Salmo 121:1, al analizarlo, nos trae una respuesta muy positiva para nuestras vidas, porque este salmo expresa la seguridad, expresa la esperanza, expresa la protección de Dios, indicando que todo viene de arriba, donde Él se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre, donde Él se encuentra en lo alto, a la mano derecha del Dios Altísimo. Por esta razón, cada día y en todo tiempo, dirijamos nuestra mirada al Señor. Porque recuerde, en ningún otro Dios nos puede bendecir mejor que Él. Porque no hay ningún otro Dios quien iguale sus obras, quien haga las maravillas que Él hace. No hagamos nosotros lo que hizo Pedro cuando nos enseña en las Escrituras. Y lo vamos a ver literalmente. ¿Qué hizo Pedro? En una ocasión iban a viajar de Galilea a Capernaum. Y Jesús le dice: bueno, ustedes, adelántense ustedes, yo me quedo a despedir al pueblo de Israel. Váyanse ustedes adelante, yo los alcanzaré más tarde. Dice que Jesús termina con la multitud y se aparta a orar, se aparta al monte. Y tal vez más tarde Él se acuerda que le había dicho a los discípulos que tenía que alcanzarlos. Y ya al caer la tarde, al caer la noche, va Jesús rumbo a sus discípulos que estaban navegando en el mar. Y cuando estaban en el mar, aquellos discípulos ven un fantasma. Pero Jesús les dice: ese soy yo soy Jesús, no tengan miedo. Y Pedro, como siempre, dentro de su pensar, de su sentir, que quería ser el primero, él le dice: Señor, todavía dudando, Señor, si eres tú, realmente permite que yo vaya. Y así como Jesús estuvo caminando en el agua, así inicia Pedro su camino caminando sobre el agua. Pero tristemente llega el momento donde nos enseña la palabra de Dios
que Pedro desvió su mirada al viento. Empezó a ver tal vez las olas que estaban muy gigantes y empezó a dudar. Empezó a ver las olas y quitó su mirada de Jesús. Y lo bueno que en ese momento Jesús siempre está cerca de nosotros en todo momento, a toda hora y en todo instante. Porque cuando Pedro quita su mirada, Pedro se empieza a hundir y le pide al Señor, sálvame, sálvame que perezco. Pero me imagino que Jesús estaba cerca de él porque dice que Jesús estiró su mano y lo levantó. Fíjese cómo muchas veces nosotros estando cerca de Jesús no estiramos nuestra mano a él y aún estando cerca de nosotros, que nos está rodeando siempre como un escudo a su favor, no recurrimos a él, desviamos nuestra mirada, quitamos nuestra mirada de él y muchas veces esos problemas, esas situaciones empiezan a hundir nuestras vidas, empiezan a hundirnos en nuestros pensamientos, en negatividades dentro de nuestra vida, porque muchas veces nosotros no hemos aprendido que nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra y que aún en algún momento dice la palabra de Dios que Él no dará su pie a resbaladero. Él no va a dar ese pie a resbaladero en cada uno de nosotros. Pero muchas veces, ¿cuál sería la razón de que no llega el socorro a nuestras vidas? ¿Cuál sería el motivo por qué no ponemos nuestra mirada en Dios? ¿No será realmente porque muchas veces nuestra mirada, nuestros pensamientos, los ponemos en las cosas materiales? Los ponemos en aquellas cosas que realmente no nos edifican dentro de nuestra vida. Y se nos olvida en muchas ocasiones que nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Se nos olvida y quitamos nuestra mirada del Señor. Por eso yo le invito, hermana, hermano, que me está escuchando, que está oyendo el mensaje de su palabra, recapitulemos un poquito en las situaciones de nuestra vida. Tal vez en las tribulaciones, angustias que estén pasando, que estemos pasando en estos momentos, pero invitándole a creer en Dios, a ser fieles a Dios, a obedecer su palabra, a no solo ser oidores de su palabra, sino que seamos hacedores de su palabra. Porque siempre esa palabra fiel y verdadera nos va a estar instruyendo, dirigiendo, tal vez corrigiendo en momentos en nuestra vida, enseñándonos lo que tengamos que hacer cada día. Yo me deleito en la palabra de Dios, sobre todo cuando escudriño las escrituras, que me pongo a leerla. Aquí encuentro también un versículo más en Lucas 21:28 que dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Tal vez usted dirá que este versículo no encajara en este momento, porque este versículo, aclarándoles, este versículo se refiere más a las señales del fin, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él está cerca. Pero aún con la sabiduría que Dios nos ha dado, podemos aplicarnos la palabra que dice: cuando estés pasando por situaciones difíciles, por dificultades, por problemas, y cuando comiencen a suceder, dice: erguíos y levantaos nuestra cabeza hacia donde viene nuestro socorro. La palabra de Dios siempre va a estar confirmándose en nuestras vidas. Tal vez nos exhorte, tal vez nos dirija, pero recibámoslas con gusto, que sea una dulzura en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque recuerde esto, Dios siempre va a estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de la palabra. Aparte de que siempre está con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero Dios siempre va a estar pendiente de su pueblo, de sus hijos. Así como estuvo pendiente con el pueblo de Israel,
que aunque pasaron por muchas plagas, por muchas situaciones difíciles, siempre nuestro Señor Jesucristo lo estuvo sosteniendo en el hueco de su mano. Así que actualmente, ese Dios todopoderoso que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo, es el mismo Dios que actualmente está ahorita con nosotros, rodeándonos como un escudo a su favor, abrazándonos con su grata y exquisita presencia, tomando esos problemas, tomando esas dificultades, esas luchas, esas pruebas entre sus manos. Porque recordemos su palabra siempre, Dios siempre le sustentará, Dios siempre le sostendrá con la diestra de su justicia. Dios siempre le ayudará en todo lo que emprenda, en todo lo que esté pasando. Si nosotros somos obedientes a su palabra, Él siempre también será fiel para nuestras vidas. Pero sobre todo, que nuestra mirada siempre siga puesta en ese Dios omnisciente, omnipotente que tenemos cada uno de nosotros. Levantemos nuestros ojos, levantemos nuestra mirada a ese Dios hermoso y maravilloso que tenemos cada uno de nosotros. Ese Dios que gobierna nuestras vidas. Levante su mirada, levante sus ojos a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios que todo lo ve, que todo lo escudriña, a ese Dios que le puede ayudar en toda circunstancia, porque para Él todas las cosas son posibles. A ese Dios que le puede socorrer, aún a ese Dios que le puede sanar si usted está enfermo de alguna enfermedad física o aún cualquiera que fuera alguna enfermedad espiritual. La palabra de Dios es viva y eficaz y cada día nos va a dirigir cómo vivamos nuestra vida, cómo podamos salir de cada problema, de cada dificultad. Viene a mi mente el versículo de Mateo 6:33 que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Si sabemos, yo le aseguro que todos realmente sabemos y conocemos esta palabra, este versículo. Entonces, conociendo la palabra de Dios, ¿por qué en muchas ocasiones nosotros nos afanamos más en el que comeremos, en el que vestiremos, en el que beberemos, en cosas físicas dentro de nuestra vida? Y la palabra dice que también aún aquellos gentiles también buscan todas esas cosas. Pero recuerden, nosotros ya no estamos dentro del grupo de los gentiles. Ya estamos de un grupo apartado, separado para el Señor, viviendo una vida diferente, una vida santificada, una vida consagrada a Dios. Un Dios en el cual nosotros confiamos cada día. Tal vez muchas veces los problemas, las dificultades, situaciones que estén pasando dentro de nuestra vida, estén pasando porque hemos quitado la mirada de nuestro Señor. ¿No será porque nuestra mirada ya está puesta en las cosas que no le agradan al Señor? Como es en las cosas materiales, en las cosas que ofrece el mundo, que muchas veces parecen sencillas de tomar, pero desagradables para nuestras vidas y para el Dios mismo que tenemos cada uno de nosotros. Tal vez muchas veces nosotros, conociendo la palabra de Dios, le estemos desobedeciendo a nosotros mismos, porque muchas veces también conocemos la palabra de Dios que viene ahí en el libro de Colosenses 3:1 y 2, que nos enseña de esta manera. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuevamente confirmándonos la palabra que nos enseña a través de David, que debemos buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, no las que tenemos a nuestro alcance en el mundo entero. Usted y yo, que somos cristianos, nos queda bien claro a quién debemos de recurrir, a quién debemos de servir, a quién debemos de obedecer, a quién debemos de mirar. Entonces, si recapitulamos un poquito el Salmo 121, ¿qué nos dice? Alzaré mis ojos a los montes. Dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos
y la tierra. En otras palabras, cualquier cosa que nosotros necesitemos o busquemos, recuerde, todo viene de Jehová. Su protección, su ayuda, su socorro, todas las cosas vienen de parte de Dios a nuestras vidas. Y ojo con esto, ponga atención a esto que le voy a decir. Tómelo como un consejo, como una recomendación muy especial de parte de su siervo. La vida en Cristo no tendrá sentido vivirla si no lo estamos viendo a Él. Así de sencillo. La vida en Cristo no tendrá sentido vivirla si no lo estamos viviendo obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. La vida en Cristo dentro de nuestras vidas no tendrá sentido si no tenemos esa firmeza, esa fe, esa confianza solamente en ese Dios todopoderoso que tenemos. La vida en Cristo no tendría sentido si no tuviéramos una esperanza de que algún día también vamos a estar con Él en su presencia. No tendría sentido si nosotros no pusiéramos esa confianza firmemente solamente en nuestro Señor Jesucristo. Y no tendría sentido si nosotros realmente no le creemos a ese Dios verdadero. No tendría sentido nuestra vida así de sencillo, porque recordamos que sin Él no somos nada, que separados de Él nada podemos hacer. Pero bendito sea el Señor que estamos agarrados y tomados de la mano de un Dios todopoderoso. Y que nuestro socorro siempre está puesto en el nombre de Jehová. Aun cuando le pidamos al Señor, siempre la palabra de Dios nos recomienda hacerlo siempre en el nombre de Jehová. Y también otra recomendación muy importante: no hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda socorrernos como Jesús, nuestro Dios todopoderoso, lo hace. No hay nadie más. ¿Y por qué razón? Porque Él es el dueño de todo. Y Él puede dar todas las cosas a quien quiera y a la hora que Él quiera. Porque Él es soberano. Porque aún es el dueño de nuestras vidas. Y seguirá siendo el dueño de nuestras vidas mientras nosotros sigamos siendo fieles a ese Dios todopoderoso que tenemos. Y concordando con la palabra de Dios, en el Salmo 73, 25 nos dice: porque ¿a quién tenemos en los cielos si no es a Dios? ¿A quién tenemos en los cielos si no es a Dios? Dice, y fuera de Él no debemos buscar a nadie. Así en los cielos como en la tierra. Confirmando la palabra de Dios. Muchas veces exhortándonos a nuestra vida, exhortando nuestro corazón. Porque nosotros como verdaderos cristianos siempre tenemos que tener los ojos abiertos a ese Dios todopoderoso. Que no haya distracciones dentro de nuestra vida. Que no haya quien nos engañe aún en nuestros pensamientos, que ya tenemos nosotros esa firmeza, esa convicción espiritual que Dios está con nosotros y que algún día Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio en nuestras vidas, que ahora es el que está en nosotros gobernando nuestras vidas. Entonces, que cada acontecimiento, cada situación que esté pasando dentro de nuestra vida, tenemos que tener nuestros pies bien puestos, nuestra firmeza en la palabra de Dios y nuestros ojos bien puestos en el Señor y Dios Todopoderoso que está en los cielos. Si así se estarán cumpliendo todas las cosas que aún en las Escrituras ya están profetizadas. Tenemos que estar atentos a lo que sucede día a día a nuestro alrededor y tomar realmente las cosas que nos conviene, las cosas que no nos conviene, tenemos que aprender a desecharlas. Pero esto lo podemos lograr a través de que sigamos las instrucciones de la palabra de Dios. Cuando nuestros ojos estén puestos siempre en nuestro Señor Jesucristo, ahí siempre vamos a obtener la victoria. Siempre vamos a tener la respuesta
Cuando nuestros ojos siempre estén puestos en ese Dios verdadero, siempre vamos a estar preparados, como aquellas vírgenes que 5 de ellas siempre estuvieron preparadas y 5 de ellas que no estuvieron preparadas. Debemos estar preparados siempre con nuestras lámparas llenas de aceite, pero solo lo vamos a lograr cuando nuestra fe, nuestra confianza y nuestros ojos permanezcamos siempre firmes, puestos en la mirada, en ese Dios verdadero que tenemos. No quitemos nuestra mirada del Señor, porque al quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo, recuerde, no podremos alcanzar la corona de la vida que Dios ya tiene preparada para todos aquellos que le seguimos siendo fiel y que le obedecemos. Tomemos siempre el ejemplo de David. Yo le invito en el nombre de Cristo, hermano, hermana, a tomar el ejemplo de David. Hay muchos versículos donde dice, a ti alcé mis ojos. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor mío, a ti miran mis ojos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Y tantos versículos que confirman la seguridad de que teniendo la mirada nosotros en nuestro Señor Jesucristo, también tendremos la solución a todas las situaciones y problemas que estemos pasando dentro de nuestra vida. Porque cuando la mirada del cristiano la quita de Dios, no le interesa muchas veces, ni nuestra vida espiritual nos interesa, porque quitamos la mirada de Dios. Si nosotros quitamos la mirada de Dios, no nos interesan aún las almas perdidas, no nos interesan los inconversos, no nos interesan aquellos que están desamparados, aquellos que están necesitados, y todo esto es por la razón de que nosotros quitamos la mirada de Dios. Y si esto está pasando en nosotros, yo le invito, examinamos nuestros pensamientos, examinamos nuestra vida y no quitamos la mirada de ese Dios altísimo que tenemos cada uno de nosotros. Porque si quitamos la mirada del Señor, muchas veces la religión que profesamos es vana por el hecho de quitar la mirada de Dios, y seremos como muchos otros que existen en muchas otras religiones que existen, donde su religión es vana porque no tienen realmente su mirada firme y puesta en ese Dios todopoderoso que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, también nombremos algunas cualidades que debemos de tener si nuestra mirada realmente está puesta en Dios. Cuando usted anhela conocerle más y más cada día al Señor, es porque realmente su mirada está en Dios. Cuando usted sienta la necesidad de que su presencia se está alejando de usted, ahí es cuando debemos estar más firmes, poniendo nuestra mirada en el Señor. Cuando usted ponga en práctica la palabra y le entienda que separado de Dios nada puede hacer, nada puede lograr, es porque nos estamos alejando un poquito de la palabra de Dios, nos estamos alejando del Señor. Muchas veces cuando hay temor reverente en nuestro corazón que nos impida hacer aquello que Dios nos está enseñando, es porque también quitamos nuestra mirada de Dios. Yo le invito, hermano, hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que día a día y en todo tiempo fortalezcamos nuestra vida a través de la enseñanza de la palabra. Porque desde el momento en que un día aceptamos a nuestro Dios, Él cambió nuestra vida, Él cambió nuestro corazón, Él cambió nuestros pensamientos. Y sobre todo, puso un espíritu de poder, de amor y de dominio propio en nuestro corazón, en el cual debemos ponerlo en práctica y en obra. Y que nadie nos engañe de las situaciones que estén pasando dentro del mundo. Siempre vamos a escudarnos a través de su palabra, vamos a escudarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a estar conscientes y seguros que de la mano de Dios todo lo vamos a poder lograr, todo lo vamos a poder hacer y todo lo podemos en Cristo, porque Cristo nos fortalece. Dios les bendiga